y si le tiene confianza, usted va a tomar la decisión de lo que usted le dice. ¿Me explico? Por ejemplo, yo estaba restaurando a un muchacho que tenía 5 niños, como de 9, 7 y todo, hasta el más chiquito. Y de repente la mujer se fue. Ya no aguantó con los niños, ¿verdad? Y se fue. Y yo le estaba diciendo, espérate, Dios puede restaurar tu vida. Y date un tiempo en cuidar a tus niños a manera de que puedas hacer la obra conforme al Señor. La paternidad es un asunto de revelación que la palabra establece en nosotros. La paternidad nos la asignan en forma funcional y en forma generacional a la luz de la Biblia. Entonces la forma funcional y la forma generacional, yo voy a hacer una paternidad funcional y tú vas a hacer la función generacional. Entonces cuando ya podamos adentrarnos a platicar con tu mujer, pues nos vamos a poner de acuerdo. Y ya habíamos empezado a platicar con la esposa y que hacerle ver la necesidad de lo que sus hijos necesitaban, de asistencia maternal, y la muchacha estaba dispuesta ya a seguir. Cuando viene un atarantado ahí, sí, que se encontró en la calle y le dijo, vos es lo que estás en mi iglesia. ¿Qué tiempos te hubieran autorizado que te casaras con otra? Que te ayude a criar a tus hijos, le dijo. Y sí, dice Lelo Martín. Y llegó allá conmigo y me dice, apóstol, fíjese que le agradezco mucho, pero yo recibí un consejo. Y me contó lo que le estoy contando. Mira, le dije yo no te mandaba a llamar porque estoy trabajando con tu esposa. Mi esposa está trabajando con tu esposa. Y no te vamos a dar un consejo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Es que ahora ya estoy enamorando a otra, fíjate, me dijo. Y a ver, contame. Pues el pastor fulano me recomendó. Nosotros como ministros, nosotros como líderes, le voy a dar un versículo que dice, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Pare bien, el consejo no es un asunto simple. Hay vidas en medio de un consejo. Hay promesas en medio de un consejo. Hay esperanzas que se fijan en medio de un consejo y no deben quedarse de una manera o darse de una manera superflua en la que la gente diga, bueno, pues a lo más rápido. No, a veces es lo más complicado, pero lo más efectivo a largo plazo. Entonces el consejo que va de parte de la administración, donde hay que oír a las partes, y a veces las partes en el caso matrimonial no se van a juntar por los conflictos que tienen, somos nosotros los que vamos a platicar y traemos consigo el manejo de la situación. Por eso es indispensable que nosotros sepamos de ministración del consejo. La administración del alma es un gran lío. Y es un lío porque tenemos que ver que la persona, si tiene oportunidad de desarrollarse intelectualmente, que le entre. Que tiene que tener habilitada una voluntad, claro, pero también que debe sanar su equipo emocional. El daño más grande en una persona no está en su intelecto ni está en su voluntad, está en sus emociones. Lo que pudieron haber recibido en daño de sus padres, del medio que les rodea, que los están condicionando en algún momento a una actitud que no responde a la demanda del medio en el cual se están desarrollando.
o los inhabilita para emprender otras cosas. El alma es el centro de administración natural en la cual incursionamos los ministros para empezar a sacar a la gente de muchas de las cosas que le traen estorbos para su propio desarrollo. La liberación son áreas que en algunos casos de demonios que ya empataron en ambientes paralelos espirituales en los cuales pudieron haber sido hechos por ambientes ancestrales de prácticas espiritistas, prácticas de magia negra, de magia blanca, sortílegos, hechiceros o todo lo que dice Deuteronomio 18:9. Sin embargo, en ese aspecto de las herencias espiritistas o espirituales que en algún momento del lado de las tinieblas están incursionando en la persona, ese es otro nivel de ministración. Pero no todo es demonio también, porque mucha gente de repente piensa que todo es demonio, de que hay. Y el ambiente espiritual es más real de lo que muchas veces pensamos. Por ejemplo, le voy a contar, pues, ¿verdad? Que dimos un seminario de liberación. Invitamos a las otras iglesias que estaban en ese movimiento en el cual me invitaron a la administración de la liberación. Y cuando empezamos la liberación empezaron a caer un montón y unas manifestaciones tremendas, hermano. Y se liberaron. Pero de repente ya todos se movió la cortina, había mucho aire, se movió. Demonios están entrando. Oían un ruido que tronó una puerta. Uy, el Señor les reprenda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, hombre. O fueron al supermercado y el niño agarró un juguete ahí y la señora no podía comprar el juguete, ¿verdad? Y le dice, no, porque no tengo el dinero. Y el niño hizo berrinche. ¿Sabe qué es el berrinche, verdad? Si también usted los hace de vez en cuando. Entonces, mire, hizo un berrinche. ¿Y sabe qué hizo? Agarró al niño, espíritu de juguete, te vas. No, hombre, por eso necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Y el consejo, el tratamiento del alma, la liberación, nos tienen que llevar en algún momento a entender algunas cosas que yo le hice una gráfica de cómo podemos llegar y cómo recibimos nosotros a la gente. Cuando nosotros recibimos a la gente de nuevo, hay que revisarle en su atrio, su cuerpo, cómo le va en el arrepentimiento. Usted tiene que venir con la gente en su proceso de administración y decirle, hey, ven para acá, vamos a platicar. Hermano, yo quiero congregarme aquí. Hermano, a mí me gusta aquí. Puede ser que no le guste aquí, pero le guste la hermana que esté cerca o el hermano que esté cerca. Entonces, más bien hay que llevarlo a una revisión del atrio. Bueno, métalo al cuartito, pues, ¿verdad? Y platique con él. Mira, contame cómo está el arrepentimiento en tu vida. Porque hay mucha gente que busca al Señor no con arrepentimiento, sino que busca al Señor con remordimiento. Déjeme ver. Cuando en el atrio, el cuerpo, usted tiene que traer a la persona, la tiene que traer. Como es capacitación, por eso le estoy diciendo así. Si no pasara de largo, pero mire pues, la tiene que traer y la tiene que llevar a una conversación y decirle, ¿cómo está tu arrepentimiento? Porque ahí la palabra arrepentimiento en hebreo es naham, pero naham significa, aparte de duelo por la muerte o una muerte de sí mismo, también significa desembarazarse. Fíjense que
como a abortar lo que el enemigo engendró. Hay que llevarlos al arrepentimiento, es decir, a revisar qué cosas engendró el enemigo y que están ocultas y que necesitan ser arrancadas. El enemigo es bien astuto y engendra sus cosas también y no se ven. Por ejemplo, voy a contar más o menos cómo, pues, allá en nuestro país, en la parte norte, que hay mucho calor y hay un animalito que le llaman, hay una mosca que si le pica, le pica y le pone un huevo. Le llaman colmoyote. ¿Sabe cuál será su nombre científico, verdad? Perdonen, ¿verdad? Pero así se le conoce, ¿ya? Colmoyote. Entonces, eso no se ve, solo cuando usted pasa así peinando, por si se peina, ¿verdad? Le duele un poquito, pero no es molesto. Hasta que la larva está grandota y necesita respirar, entonces abre un agujerito y ahí respira. Pero cuando ya llegó a la madurez, tiene que salir. Entonces, esa como no se mira, la gente dice, a ver, ¿qué te pasó? Es un chinchoncito que tenés ahí. Y le echa Vicks, le echa, hay que echarle Vicks de verdad, ¿verdad? ¿Cómo? Oestridae es el nombre científico. Es más o menos como el Oestrus ovis de las ovejitas, que la mosca le pica aquí en la naricita y se llena de gusanos la cabeza. Entonces, lo que yo le quiero decir, que el arrepentimiento viene a ser como ver qué depositó el enemigo. ¿Qué depositó el enemigo? Tiene que revisar el cuerpo, porque el cuerpo va a tener que llevarse a cabo una serie de tratamientos. Porque mire, la puerta es Cristo y usted entra, pero tiene que pasa por el cuerpo, pasa al alma, pasa al espíritu y después, ya para funcionar en la administración, tiene que funcionar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Para ministrar, usted tiene que ministrar de adentro, desde su espíritu que conoce, a su alma que entiende y el cuerpo que hace visible lo que está entendiendo. Ahora, aquí en esta conexión, tiene que llevar al cuerpo a una ministración de arrepentimiento, es decir, revisar en la persona, en el cristiano, qué cosas se engendró el enemigo. A algunos les engendró un montón de mañoserías, hermano. A algunos les engendró pornografía, a algunos les engendró adulterio, a otros les engendró mentira, a otros les engendró las obras de la carne. Y esas obras de la carne tiene que ministrarlas en el atrio, en el cuerpo, porque en el cuerpo se ven las pasiones de la carne. Y al cristiano no lo llamaron a vivir según la carne, sino que lo llamaron a crecer. Y tiene que entender que para avanzar va a empezar por un genuino arrepentimiento, porque la persona que no quiere hablar de sí, aunque naturalmente produce una vergüenza, ¿quién quiere hablar de sus rollos? Nadie quiere hablar de sus propios rollos. Naturalmente da vergüenza, pero tiene que ser también como un punto de sacerdotal en la que el pastor le está oyendo y va a hacer como los panes de la proposición, que solo él se los come. No va a ir con el pueblo. Vieran la carita de aquel hermano, pero vieran, eso no se puede hacer.
o desde el púlpito, conozco un nombre, era puro Pablo, ¿verdad? Así, ¿verdad? No, no podemos hacer mención de esas cosas. No de lo que ministramos vamos a hablar, porque en el cuerpo vamos a encontrar cosas tremendas. Entonces, para empezar la administración hay que ir al cuerpo. ¿Cuáles son las pasiones? Avancemos, ya le voy a dar los versículos. Ahora, en el alma, en el lugar santo, tenemos que ir a ver la conversión. Si la capacitación que la palabra trae le está fundamentando su transformación de forma de pensar y de forma de actuar, para ver si la ministración de la palabra lo hicieron abandonar lo que el enemigo había engendrado en el cuerpo. Ahora tiene que pasar a un nivel de su alma donde su intelecto, mediante el conocimiento de la palabra, lo tiene que convencer racionalmente. Todavía no estoy hablando del asunto espiritual, estoy hablando del asunto humano. La palabra que él leyó, que él descubrió, que a él se le enseñó, le va a llevar a convencerse de que esa vida anterior no es la más indicada para él. En su intelecto tiene que racionalizar humanamente lo que se le está presentando, para que su estado emocional empiece a tener un giro distinto. Un giro distinto. Mientras su intelecto no capture, estamos entrando todavía, sí me voy dando a entender, ¿verdad? Estamos entrando. Entonces, porque no vamos a poder entrar, ni vamos a poder funcionar en el retorno si nuestro intelecto no se ha convencido de las cosas. Cuando ya lo capturó bien, ok, su voluntad va a decir, sí es importante que yo deje esas cosas, voy a cambiar de actitud, porque el conocimiento le cambia su forma de pensar. Pero en lo que le va a dar valentía para avanzar es su esquema emocional. A ver, ¿qué ejemplo le pusiera yo para? A ver, ya. Un hombre que se va con una mujer, teniendo su esposa. No es que haya dejado de amar a su esposa, sino que se despertó una pasión que lo está haciendo involucionar. Y él llega el momento en que quiere aquí y quiere aquí. Su intelecto le dice, no está bueno. Su voluntad quiere cambiarse en dirección correcta. ¿Qué es lo que lo hace mantenerse dividido? Sus emociones, su estado emocional. Su estado emocional, sus sentimientos, pues. Sus sentimientos. Entonces, esos aspectos sentimentales se tienen que ministrar, se tiene que sanar el esquema emocional. Porque si hicimos bien, ven pues, mijito, vamos a ver tu arrepentimiento, vamos a ver tu conversión, si ya te convertiste de verdad o solo te convenciste, porque aquí primero se convence y después se convierte. Cuando ya se convierte es porque ya dio un giro, ya no está viendo hacia afuera en el cuerpo con lo que hacía el cuerpo, sino que está buscando entrar un poquito más profundo a las cosas espirituales. Entonces aquí en el alma es un gran desafío, porque sin excepción todos tienen padecimientos emocionales, todos.
Y mire, ¿quiere ver uno de los elementos que condiciona su esquema emocional? Por ejemplo, la música. ¿Algún día se peleó usted con su enamorado antes de casarse, no? ¿O enamorada? Qué lindos ustedes, ¿verdad? Una y de una vez, ¿verdad? Y de repente iba de regreso y usted oyó: este es el día más triste de mi vida. La música le marcó eventos. La música le marcó etapas. La música le marcó condiciones emocionales. Y eso fija en el intelecto. Cada vez que oiga esa música, vuela a la etapa. Se traslada. Hermano, yo ya ni me recuerdo. Póngale la música y hagamos la prueba, pues. Pero mucha gente dice: yo de eso ya ni me acuerdo. No, hay cosas que no están bien ministradas, hermano. Hay cosas que no están bien ministradas. Un día yo le pregunté a un hermano, le digo: mira, contame tal y tal cosa. ¿Qué? ¿Y también es necesario contar eso de la música? Cuando la gente no la hacemos entrar en cuerpo, en alma, en arrepentimiento y en conversión, nunca va a tener una experiencia en su espíritu. Va a ser todo el tiempo carnal. Porque cuando la Biblia habla de carnal, en inglés es flesh, carne y alma. Está hablando de un hombre natural que solo se va a ir por lo visible a sus ojos y nunca va a entender cuándo el Espíritu está obrando en él. ¿Me explico? Entonces, generalmente la gente queda en arrepentimiento y en conversión según ellos, pero nunca traspasan, porque ellos gobiernan. No, el Señor gobierna sus vidas. Ellos hacen lo que quieren, no lo que deben. Cuando ya se ministraron plenamente y entraron al Espíritu, no les importa lo de ellos, les importa lo del Señor. Les importa lo del Señor. Ya, me voy dando a entender qué importante es la administración, ¿verdad? Entonces no se trata solamente: vení, te voy a oír, papadito. Va, híncate, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalo, Señor. Ya, mi hijo, date, pues. No. Tienes que ir a registrar el basurero, hermano. Tienes que registrar el basurero. ¿Usted sabe que hay gente que busca información en los basureros? En los basureros hay mucha información. Y hay gente especializada buscando información en la basura. Incluso si quieren saber qué consume con más frecuencia, qué lugares visita para ir a comer o ir, y usted tira sus documentos en la basura, ellos saben bien hasta que come. Pero lo mismo es el Señor, hombre. Tenemos que ir al basurero y decir: esto tirarlo, hermano, esto no se hace acumulador. Tienes que tirarlo, tienes que quitarlo, porque el problema es que, por eso le puse esas dos flechitas. Generalmente el cristiano que nunca hace un proceso de administración completo se queda como hombre natural, normal, entre comillas, ¿verdad? Ahora,
Cuando ya pasa al Espíritu, es cambiado en otra persona. Eso es regeneración. Es cambiado en otra persona. No quiero decir que no cambia cuando tiene un arrepentimiento y una media conversión. No, cambia, pero es temporal. Y entonces depende del ambiente en el que se desarrolla, no del Señor. Porque si se pelea con fulano, se pelea con vengano, no voy de la iglesia. Eso no es así. Tienes que seguirte formando, tienes que seguirte estructurando, y nuestra función es esa. Cuando ya se da entonces una revisión minuciosa del cuerpo y del alma, ¿de qué padece el alma? Bueno, el cuerpo padece pasiones. ¿De qué padece el alma comúnmente? De afanes. ¿Qué es lo que hace que te afanes en la vida? Tu alma, los deseos de tu alma. Así que te afanes. Quiero esto, quiero esto otro, quiero esto otro, quiero esto. Y está bueno que tengas sueños en la vida, pero el Señor nunca lo vas a perder de vista si pasas esa barrerita hacia tu espíritu. Entonces miremos una siguiente diapositiva. En esa siguiente diapositiva, que no es esa, sino que ya la van a poner ahorita, ¿verdad? Tenemos que encontrar que ya no funcionamos después de haber ministrado, ya no funcionamos de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque en la anterior dice, si el Señor me da tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Si el Señor me da tal otra, yo voy a hacer tal otra. En la anterior, en esta ya no. El Señor dice que yo haga esto. Mire, en esta está diciendo, si el Señor me da tal cosa, yo voy a hacer tal otra en su obra. Yo voy a hacer eso. En esta, que es natural. Pero en la otra es distinto. Porque viene un trabajo de adentro hacia afuera. Ahorita no la ponen. No se ponga ansioso. La siguiente. Next. Ya van para atrás. A veces así va el cristiano cuando hace el control equivocado, hermano. Más para atrás, dijo aquel, ¿verdad? No para adelante, sino más. La siguiente, la gráfica que estaba, esa. Entonces, mire aquí, cuando ha existido una verdadera administración, va a funcionar de lo que el Espíritu conoce del propósito de Dios. Porque el Espíritu conoce el plan, el propósito, el momento de Dios. Y cuando el Espíritu conoce, el alma lo entiende. Y el cuerpo lo hace visible por medio de los sentidos, lo ejecuta. Entonces usted va a notar que una persona ministrada adecuadamente va a amar las cosas del Espíritu, va a amar las cosas del Señor, va a amar el mover sobrenatural. Entonces va a venir un momento en que el espíritu suyo va a ser instruido por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad. Entonces, pero al revés, su alma se convence de la verdad que oye. ¿Se recuerda lo que le estaba explicando? Ahora le van a dar una revelación sobre esa verdad. El Espíritu, usted va a decir, ¿cuántas veces he pasado con este versículo y no lo había entendido? Dice. ¿O no le ha pasado eso? Y yo, ¿cuántas veces lo leí? Sí, porque antes lo leía de afuera para adentro, pero ahora lo está leyendo de adentro para afuera. Para afuera. Entonces aquí
el espíritu que conoce va a hacer a entender al alma. Y el alma que se va a apasionar, porque la Biblia se va a afanar. ¿Se recuerda usted que el salmista dice: con afán te anhela mi alma? Con afán te anhela mi alma. Eso es cuando el alma ya ha entendido las cosas, pero no tiene un afán según lo natural, sino tiene un afán por estar en contacto con el Señor. Entonces ese afán se cambia, ya no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y ahora su espíritu, que conoce el propósito de Dios, le transfiere el mensaje al alma y el alma lo entiende. Y cuando lo entiende, su cuerpo lo ejecuta. Es decir, habla, oye, palpa, lo percibe y lo ejecuta. Entonces la administración no es un asunto de amenaza de que te voy a pasar al cuartito, o Miguelito. Entonces veamos algunas cositas, pues, ¿verdad? Veamos algunas cositas. Veamos la siguiente gráfica. Nos vamos a ir uno por uno. Uno por uno. A ver si tenemos la siguiente gráfica. En el atrio es el cuerpo. ¿Qué le dije que íbamos a ver ahí? El arrepentimiento. ¿Qué cosas, si el arrepentimiento es desembarazarse, le dije, ¿verdad? Es como abortar lo que el enemigo engendró. En muchos, como le decía, quizá engendró mentira, las obras de la carne. Entonces, si vemos el siguiente versículo que yo tengo ahí, dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, te vas a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿cómo hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo desembarazarse de las obras de la carne? Porque ¿sabe qué? Las obras de la carne tienen su razón de ser. Es decir, es parte de nuestra naturaleza de pecado. Por eso nuestros hechos son pecados. Por eso Pablo, cuando está escribiendo en Romanos, los primeros 6 capítulos hasta una parte del 7 nos habla de la naturaleza del pecado, y luego habla de los pecados, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces por eso le estoy diciendo que tenemos que entrar por el cuerpo, y el cuerpo allá en el atrio tiene que ser ministrado mediante un genuino arrepentimiento. Y cuando usted empiece a ministrar adecuadamente el arrepentimiento en su cuerpo, va a ser liberado de las obras de la carne. Porque como estamos hablando de liberación, hay liberación, hermano, hay demonios, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera cree en los demonios. Está bueno que no crea, pero sí existen. Yo di un curso de demonología y le dije a los muchachos: ¿saben qué? Órenle al Señor, le dije. El examen final no se los voy a hacer teórico. Órenle al Señor para que venga un endemoniado, les dije. En el nombre de Jesús se los voy a manifestar y ustedes lo liberan, le dije. Y esa mañana no había, era un sábado que íbamos a terminar las clases y no aparecía, hermano. De repente apareció una señora ahí. Me dice mi esposa: mira, papito, te quiere hablar
una hermana que está ahí, ¿quién será? ¿Es de la iglesia? No, no es de la iglesia. Bueno. Y me fui a platicar. Y cuando yo me acerqué, sí. Este está endemoniado. Porque no, me quiso abrazar, me quiso saludar así, ¿verdad? Y en lugar de abrazarme se fue para allá, ¿verdad? Y, ay, ¿qué tal está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo vengo que oren por mí. A mí, denme 5 minutos. Y ya estaba en el aula los chavos. Vamos, le dije, hoy se los llevé, entrevístenla, ¿está o no está? No le podía decir adelante, ¿está endemoniado o no está endemoniado, verdad? Pero le dije, ¿está o no está? Y ellos le empezaron a preguntar. Y del grupo unos decían sí, otros no, otros muy bien. Había uno que me dijo, ¿viste? Yo no creo en eso. Ah, caray, dije, estoy sacando el curso porque me sirve, pero realmente no creo en eso. Pero tenés que ir, le dije. Y los llevé a la iglesia, pues. Y ahí empezamos, pues, a orar, pues, ¿verdad? Y ¡pum! Se fue, pues, ¿verdad? Y le dije, bueno, ya se lo manifesté. ¿Cómo te llamas? Fulano, dijo. Ok, una mujer hablando con voz de hombre. Fulano, me dijo. Ah, bueno, ahora sáquenlo un charla. Y yo los voy a observar aquí, ¿verdad? Y ellos estaban, algunos queriéndole así como que era. Hermanos, sí ya estaba manifestado. El que no creía. Yo le dije, aplíquenle los versículos que les dije. Bueno, y empezaron, pues, ¿verdad? Los que querían empezar, querían aprender. Y empezó el que no creía. Ay. Vení para acá, estaba endemoniado. También estaba endemoniado. Cuando yo le dije, bueno, ustedes denle ahí, no sé a qué os va a deber allá, ¿verdad? Sí, yo sé que no les gusta, pero les interesa un poquito y los entretiene, ¿verdad? Pero ahí estaban, va a ver qué estaba yo haciendo allá con el otro, ¿verdad? Y, no, si lo estábamos liberando. Él tenía un hechizo de años. Y cuando yo le dije, mira, tú nunca has sido feliz con tu esposa por esta y esto. Sí, me dijo. Ya después que se había liberado, pues, ¿verdad? Porque el demonio confesó todo. Entonces, hermano, ¿qué era lo que teníamos que haber hecho? Desembarazarlo de lo que el enemigo le había engendrado. Ese es el arrepentimiento. Entonces está diciendo que hay que hacer morir las obras de la carne. Ahora, qué complejo y qué difícil es. Porque hay una conexión, hermano, emocional. El alma y la carne conectan y amarran. Como dijo mi paisano, ese es el problema. Si vemos el siguiente versículo, nos vamos a encontrar que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Sensualidad no es de sexo. Sensual es una persona que se deja llevar por sus sentidos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros ministremos? Que alcancen herencia. Que alcancen herencia del reino. Habrá
embarazos del diablo en personas así. Ay. Y que tenemos que ministrar liberación del cuerpo, de hábitos, de costumbres inadecuadas que el enemigo ha engendrado y que necesita el cristiano liberarse de eso. Tiene que liberarse, pero eso no podemos dejarlo que lo haga solito él, como ancianos, como pastores, como porteros de la casa. Tenemos que ver y oír. Había un hermano que me dijo a mí en una oportunidad que lo estábamos restaurando y me dice: tengo tantos años de estar acá y no me ha puesto a servir. Si tu vida no, yo te cité para terminar tu liberación del adulterio en que andabas y ya no apareciste. Ya tendría que ser anciano. Pues que te avance el tiempo, le dije yo, porque para que llegues a viejo, porque el anciano es aquel que adquiere sabiduría. Entonces mucha gente en nuestras congregaciones pueden exigir puestos de demanda de integridad para dar consejo correcto, para ministrar el alma correctamente y que se libere el cuerpo, que se libere el alma y que se libere el espíritu, que hay liberación de espíritu también. Entonces nosotros tenemos que ver que solo en la administración del cuerpo hay que trabajar, hay que llevarlos al verdadero arrepentimiento. Mire el siguiente versículo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿habrá gente que ya crucificó la carne? Hermanos, Cristo viene. Y por eso le decía yo que la iglesia tiene que crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en santidad. Tiene que crecer en eso. Entonces, en el lugar santo, donde está el alma, donde se da la conversión, tenemos que echarnos, por decirlo de esa manera, un vistazo al atrio para ver cómo estamos. ¿Cómo está la carne? A mí me gusta el atrio, explicarlo. Cuando uno lo pasa no es tan bueno, pero hay que pasarlo. Pero en el atrio le volaron la cabeza a la oveja. En el atrio quitaban el cuero. Y en el atrio le quitaban las manos y las patas. Y en el atrio le quitaban las grasas abdominales, los untos, dice la Biblia. Es decir, le quitaban su racionalidad, le quitaban sus obras y su caminar, y le quitaban su apariencia, y le quitaban su orgullo, porque las patas, la cabeza, el cuero y la grasa apagan el fuego del altar. Apagan el fuego del altar. A ver, compre usted un pedazo de carne que tiene grasa bastante, le apaga el fuego. Se lo alborota y después se lo apaga. Entonces, en el atrio nos quitan la apariencia, nos quitan nuestra racionalidad, nos quitan la capacidad de ser vanidosos y orgullosos. Es que yo puedo hacer, yo hago tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy. No, en el atrio no somos nada. La misericordia del Señor nos llevó a que empecemos un proceso para alcanzar herencia.
Ahora, lo tremendo es que terminado en el trabajo del atrio, ¿no ha visto usted que de repente tenemos gente autosuficiente, vanidosa, orgullosa, y que en la medida que va aprendiendo las cosas y se va ministrando el área del atrio, va cambiando paso a paso? Pero necesitamos sentarnos muchas veces y platicar. Necesitamos platicar. Yo les digo a veces a los hermanos: no se lleve los varones, si no va su esposa, no me encaminen a nadie. Porque, y más fulano y mengano. ¿Y por qué, hermano? Le tiene desconfianza. Ellos no han ministrado el atrio. Peligros. Son peligros. Son peligros. Hay que ministrar el atrio para poder llegar al lugar santo, al alma. Y el alma, ay, hermano, ¿sabe cómo dice Pablo cuando le escribe a los de Éfeso en función del alma? Miremos el otro versículo que está adelante, vamos a ver de ese. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Eso es el alma. Y usted como ministro debe tener cuidado con eso del alma, porque puede ser que los que nos acompañen estén amargados. Ah, mire apóstol, mire pastor, mire hermano, fulano dice tal y tal cosa, y tal vez ni cierto es, sino que lo que le quiere hacer es camita. Nunca tome decisiones por lo que los demás dicen. En el alma se vuelve más complejo, porque en el alma usted es el primero que tiene que estar sano para que no tenga prejuicio contra nadie. Si no está sano, a fulano no le den, si la esposa no está sana, a fulano no le des privilegio. A mengano, tené cuidado. A Terencejo, hasta el cadejo tiene, ¿verdad? Mira que no. Tenemos que ser una pareja sana y abiertos a la misericordia. Pero si no está sana, va a haber enojo. Si hay amargura, van a haber prejuicios. Si hay enojo, seguro pleito. Ira, gritos, maledicencia. Ese no sirve para nada. Ese la vez pasada le diste privilegio. A ese otro y eso no valoró. Y esto no. O vienen los otros, los que están atrás, dice, los ancianos, los diáconos. Hermano, mire, ¿y por qué a mí no me ha subido? Y aquel solo viene y ya le dio privilegio. Y mire que ese hay que llevarlo al cuartito, porque hay que regresarle al atrio y hay que revisarle el alma, porque eso es como algo que va a enfermar. Yo nunca he visto el efecto inverso de que las manzanas del dicho popular aquel, o la anécdota popular, o la alegoría popular de que la manzana podrida daña a las buenas, ¿verdad? Nunca he visto el proceso inverso de que las buenas compongan a la mala. ¿Verdad que no? No. Es que hermano, lo queremos levantar. No, ese es trabajo ministerial. Manzana con manzana se pudre, como la carne junta se pudre. La carne junta se pudre. Eso hay que tener cuidado. Tenemos que llevar un
una adecuada administración para liberar al cuerpo, una adecuada administración para la liberación del alma. Porque el alma, si Pablo está diciendo que se quite la amargura, el enojo, la ira, los gritos, todas esas son emociones enfermizas. Miremos el otro versículo. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿A qué hay que obedecerle para purificar el alma? ¿Quién nos enseña la verdad? De adentro para afuera. Un amor sincero, para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. A ver, deténgase un ratito en ese versículo. ¿Cómo lo entiende? El Espíritu Santo nos enseña la verdad, pero ahí está hablando de un trabajo de adentro para afuera. Porque el Espíritu Santo nos enseña la verdad. El alma entiende la verdad, y cuando entiende la verdad la obedece, y entonces se purifica el alma para un amor sincero de hermanos, y que tengamos la capacidad de amarnos unos a otros. Y mire cómo dice, entrañablemente, de alma pura, de corazón puro. Miremos el otro versículo. Ese es el otro proceso. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, caminar en el Espíritu, la administración del Espíritu suyo. Mire ese versículo. La ley, el requisito que iba a cumplir para con nosotros era acusarnos, era llevarnos a una molestia en la que nosotros por la ley no podíamos salvarnos, todo el tiempo culpables de pecado. El requisito de la ley, mostrarnos el pecado. La ley no la hicieron para salvarnos, la ley nos la hicieron para evidenciar nuestra naturaleza de pecado y nuestros hechos pecaminosos, para que la ley en requisito viniera y por ser hallados culpables nos sentenciara a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Porque si no, no podía salir a luz la gracia. A nadie le dan la gracia mientras no esté sentenciado a muerte desde el punto de vista del derecho. A nadie le pueden dar gracia. Cuando la ley vino y cumplió su función y nos declaró a nosotros culpables, empieza la regeneración del cuerpo, empieza la regeneración del alma, empieza la liberación del cuerpo de todo lo que le he estado hablando, empieza la regeneración del alma en su esquema emocional, en su esquema intelectual y en su voluntad. A manera de que entonces va a pararse en donde están el límite y decir, para allá hombre natural, para allá hombre espiritual, para allá me sentenciaron a muerte, pero ahora Cristo vino por mí, me lavó los pecados, me trajo y ahora me está haciendo capaz de que yo muera a las obras de la carne y que ahora se cumpla en nosotros que no vamos a andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le decía, la mayor parte de cristianos llega a ser naturales, andan conforme a la carne. Y lo que tenemos que hacer es llegar a caminar conforme al Espíritu. A ver, le voy a hacer una pruebita, pues. Un examen corto.
Si a usted viene, usted ama a alguien así entrañablemente, que el que sea de su uña y mugre, perdón, su mera conexión, tiene a alguien, por lo menos, y si no, tiene que tener. Y viene otro y le dice, mira, la fulana está hablando mal de ti. ¿Cómo reaccionaría? Y si es mentira todavía, si es mentira lo que está oyendo usted, ¿cómo reaccionaría usted? Voy con la primera pregunta del examen corto. Esa tarantada que está diciendo, eso es carnal. Eso es carnal. Pero si usted es espiritual, va a decir, escrito está, que de lo que murmuran de mí que no es cierto, me hace bienaventurado. Pero ¿cuál es la reacción inmediata? Qué lindo, hermano, yo me quiero quedar aquí. ¿Cuál es la reacción natural? Si supieras también lo que yo sé. Ay, Dios. Perdió el examen. Porque ¿cómo le dije que debería ser el consejo? Conforme el escrito está. Entonces, cuando usted va a edificar, tiene un don, ya lo pasaron en ese proceso, y qué fácil es saltarse de nuevo hasta allá. Entonces cuando viene alguien y dice, mira, están hablando mal de vos, déjalos. Aparte que es mentira, a mí me hace bienaventurado, me hace gozoso. Mira, peor fuera, como dice la gente, peor fuera que ni me pelaran, dice. ¿Ha oído eso? ¿Ha oído ese dicho o no? Aquel ni lo pelan, dice, ¿verdad? O sea, no lo critican. Cuando te critican, eres visible. Cuando te critican, eres visible. Cuando no te critican, pues tienes que ver el punto de reacción. De reacción. Y mucho cristiano se daña por el que dicen. Y a veces se atreven a decir, es que el pastor dijo, el apóstol dijo, y uno ni rosca. Porque son carnales, son almáticos. Pero la verdadera administración tiene que llevarte a libertad del cuerpo, a libertad del alma y a libertad de tu espíritu. Y tu reacción ante el medio te tiene que manifestar tu libertad de un ambiente que no es el que te edifica y te fortalece, sino que tiene que evidenciar que estás sometido a la voluntad de un Dios poderoso que por medio de su Espíritu Santo te da a conocer las cosas para que entienda tu alma y tu espíritu ande y tu cuerpo ande en paz. A ver, ¿cuánta gente padece ansiedades? ¿A qué padece? Y a veces la medicina es una pastillita de perdón. Tiene que perdonar a alguien que le roba la paz, pero ya no se acuerda, sino ya solo se quedó el marcador en el cuerpo. Es que yo me siento bien, a mí no me ha pasado nada, yo estoy bien, dice, sí, ya no se acuerda. Hay que ir a ver qué engendró el enemigo y desembarazarse en la carne. Hay que ir a ver cómo está la voluntad, cómo están las emociones y cómo está la voluntad, el intelecto. Hay que revisar. Cuando eso pasa, está habilitado para pasar al nivel del Espíritu. Mire el siguiente versículo.
Dice, por sus afanes los conocerás. No. ¿Cómo dice? Bueno, entonces aquí lo van a empezar a ver ya. Que se liberó su cuerpo, se liberó su alma y se liberó su espíritu. Ahora, ¿sabe cómo lo veo yo? Agronómicamente es como que hubiéramos ido y que estaba como un árbol bonito, fructífero, capaz de dar mucho, y que estaba ahí entre todo el monte, entre todos los arbustos. Entonces, ¿qué es la administración? Es como ir a volar todo ese monte que le robaba la luz, que le robaba la oportunidad de florecer. Entonces, cuando ya se le quita eso, entró la luz, y entonces empieza a reverdecer y empieza a florecer y da frutos. Por presentárselo de una manera, no va a decir, el apóstol dijo que el cristiano es como un árbol, ¿verdad? No. Yo le digo el procedimiento, porque cuando uno agronómicamente llega y mira plantaciones de árboles frutales que están montados y se liberan de todas esas malezas que le están haciendo daño, le están robando sus nutrientes, su capacidad fructífera. Entonces, cuando ya se libera, a la semana usted ve los cambios en esos árboles. Y entonces va a dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es dominio propio, y contra tales cosas hay ley. Su espíritu estaba muerto. Mi espíritu estaba muerto, pero el Señor lo resucitó. ¿Mediante qué? Mediante el perdón de nuestros pecados. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos perdonó, y cuando nos perdonó, resucitó nuestro espíritu, es decir, lo habilitó para que pudiera unirse entre cuerpo, alma y espíritu, y funcionáramos tripartitos. Ahora, cuando no hacemos la liberación del cuerpo, cuando no hacemos la liberación del alma, ¿cuánta gente vive esclavizada de cosas antiguas de las cuales ya se arrepintió y no se libera? Pensé que el tecladista venía. Cuando ya viene el tecladista es porque se acabó la feria, ¿no? Entonces, mire, ¿cuánta gente vive bajo acusación de cosas viejas y no se libera? ¿Qué tiempo les perdonó el Señor? Los que no se perdonan son ellos mismos, y tenemos que limpiar esas áreas a manera que esa persona se liberen a sí mismas, perdonándose ellos, porque el Señor ya nos perdonó, ya nos perdonó. Ay, Dios mío. Porque usted vino tarde, eso no es problema mío, ¿verdad? Entonces, mire, pues, miremos el siguiente versículo, pues. El Espíritu es el que le da vida a su espíritu. El Espíritu Santo le da vida a su espíritu. Entonces, si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Ahora, note usted este punto. Hace un tiempo yo le expliqué que nuestro espíritu estaba muerto. Por eso la circuncisión ahora es en el corazón. Cuando usted recibió a Cristo, le tuvieron que traer del todo, extraer todo de su corazón, con la finalidad de que pudiera
dimensionarse un lugar donde podía habitar su espíritu, pero no podía vivir donde había carnalidad, no había, porque eso lo mató. Al espíritu suyo el pecado de las obras de la carne lo mató. Los afanes de la vida, del alma, lo mató, porque eso lo llevaron a pecado. Entonces su espíritu no podía seguir viviendo en un ambiente de muerte. Entonces por eso Jesús dijo: el que cree en mí, fuentes de agua viva saltarán desde su interior para vida eterna. ¿Se recuerda? Ok, eso es maravilloso. Y decía esto, dice, por el Espíritu Santo. Pero eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Que cuando Jesús circuncida el corazón, o sea, quita eso del alma y del cuerpo que le estábamos hablando, las pasiones y los afanes, entonces crea un ambiente donde llama al Espíritu Santo para que active las fuentes dentro de nosotros de vida eterna. Y como nuestro espíritu es eterno, entonces lo vivifican cuando el espíritu activa las fuentes. Entonces lo ponen dentro de nosotros resucitado. Ahora, ¿cuántas veces habrá matado su propio espíritu? Necesita liberar el espíritu, y lo necesita liberar de la carne, y lo necesita liberar del alma. ¿Por qué cree usted que dice Pablo? No contristen al Espíritu Santo. Porque si lo entristecen es porque se vuelve a lo mismo. No se crece en santidad, no se crece en gracia, no se crece en verdad, no se crece en estatura espiritual, no se alcanza madurez. Por eso el trabajo está así, de adentro para afuera, mientras el espíritu suyo está vivo. Porque si el cristiano empieza a decir: viera que ahora ya no siento lo mismo en la iglesia, viera que yo como que esos de la alabanza ya no ensayan bien usted. No es el problema de los demás, es problema de él. Es problema de él. Métalo al cuartito. Revísele lo que el diablo le engendró en la carne. Desembarácelo mediante el genuino arrepentimiento. Sí, hay que desparasitarlo. Hay que desparasitarlo. ¿Usted no ha visto que los niños cuando tienen muchas lombrices ponen bien timboncitos? Y le tienen que dar, que no es nada agradable. A usted se lo dieron también, así que olvídese, no se ría de los niños. Nos lo dieron a todos. Entonces, esto es importantísimo. La liberación no solamente es de ambientes espirituales donde hay demonios. Hay que liberar el cuerpo, hay que liberar el alma, y hay que liberar el espíritu de las acechanzas del cuerpo y del alma. Hay que liberarlo, porque eso nos va a permitir estar conectados con el Señor, con el Espíritu Santo, para que ministre nuestro espíritu con conocimiento y nuestra alma con entendimiento, y nuestro cuerpo va a reflejar y que seamos conocidos por nuestros frutos. Entonces el Evangelio exige ministración. Nunca dé un consejo de su propia experiencia. Escrito está. Si va a ministrar el alma, o lo delegaron para ministrar, o como ministro tiene que ministrar el alma, la liberación, llévelo a que encuentre cuáles son las pasiones, porque el retorno va a ser una de las evidencias, no solamente que lo conozcan por sus frutos, de que ya se liberó de esas 3 áreas, sino que va a manifestar un alto interés por las cosas del Señor. Del Señor. Le va a interesar más lo del Señor que su propio propósito.
Cuando ya seamos libres de eso, gloria a Dios. ¿Sabe de qué estoy contento yo hoy? Que no hay reloj. Pero mandan papeles, sí. Entonces, si pasamos a la siguiente, yo quiero hablarles hoy de los beneficios después de la administración. Ya hice la introducción por lo menos, ¿verdad? Pasarlo pues, mira, el que está allá mire, pues dale, va a tener gracia y paz, va a ser guardado en santidad, va a tener amor, va a tener crecimiento en fe, va a tener paciencia, va a tener conocimiento, va a tener mejor carácter, va a mirar las cosas de arriba, es decir, va a salvar su espíritu, va a salvar su alma, va a salvar su cuerpo, va a tener gozo, va a tener entendimiento. Ya, ahí dejémoslo, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Va a anhelar la palabra. Hermanos, por causa del tiempo y porque usted vino tarde, no se pudo hacer todo, pero ya se lo di. Lo importante es que veamos la dimensión de la liberación. Cuando hablan de liberación dice demonios, 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 porque no entendemos, hermano. Hay que liberar el cuerpo, hay que liberar el alma, hay que liberar el espíritu. Y cuando estemos libres de todas esas cosas, los mismos demonios se van a ir, no lo quieren a usted. Se quiere meter a pelear con los demonios y ni siquiera el demonio puede avergonzarlo. Había un bandido allá que había una liberación y yo le dije, mira, no te vas a ir a meter ahí porque te va a desvestir. Y ahí hay unas personas, bueno, al menos que querrás que te oigan tu vida, pasa pues, ¿verdad? Pero no vayas. Y yo bajé, ya tenía hambre y dejé a 2 hermanos allá. Cuando vio que yo iba subiendo, voy a meterme con el apóstol también, y se metió. Y la persona que estaba liberando estaba embrocada así. Ahí venís vos, le dijo. Y no anoche te llevé a aquel puente, pues, le dice. ¿Por qué venís a pelear conmigo cuando estás contento a los lugares en que te llevo? Yo lo volteé a ver así. Soldado avisado que muere en batalla, mal soldado, le dije. Se puso rojo así. Necesitaba liberación del cuerpo, del alma y del espíritu. No veamos la cosa de la liberación como algo extravagante. Es práctico. Empiece con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Y los demonios solo les hace una resistencia y se van. No tiene nada que ver con usted. Aún más, ante ustedes están más que vencidos, porque a usted lo hicieron más que vencedor. Así que de los demonios ni se preocupe. Repréndalos, usted tiene autoridad. Él dio autoridad para que en su nombre limpiemos leprosos, sanemos enfermos, echemos fuera demonios, resucitemos muertos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empieza pues, ¿verdad? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso se va a empezar a evidenciar cuando liberemos el cuerpo y el alma y el espíritu, hombre. Póngase de pie, ya se terminó el tiempo. Ya. Ay, Señor. Oremos. Antes quisiera llevarlo a un momentito y decirle que cierre sus ojos y dile al Señor: Señor, ¿de qué cosas tengo que liberar mi cuerpo aún? ¿Qué cosas el enemigo sembró
que debo desarraigar. En el nombre poderoso de Jesús, que seas libre de tu cuerpo, que seas libre en tu alma, que seas libre en tu espíritu, y que el Señor te lleve ministrado constantemente para que alcances a hacer frutos y hacer su obra conforme a las instrucciones que Él da. ¿No será que quieres venir al altar y decirle: Señor, ayúdame, auxíliame, ayúdame, ayúdame a liberar mi cuerpo, ayúdame a liberar mi alma? Tal vez hay acusaciones antiguas de las cuales Dios ya te perdonó y tú tienes que perdonarte. No dejes que el enemigo te capture. No dejes que el enemigo te encierre. Deja que el Señor te libere. Deja que el Señor haga su preciosa obra que un día inició. La palabra del Señor dice que el que inició la obra en ti la va a perfeccionar. Señor, danos sabiduría. Señor, danos gracia. Señor, danos entendimiento. Señor, danos revelación de tu palabra para ir descubriendo las cosas. Danos luz para que descubramos las cosas que tenemos que hacer morir en nuestro cuerpo. Señor, por favor, que podamos encontrar dentro de nuestro corazón las áreas del alma que tenemos que desarraigar. Deja que el Señor ministre tu corazón, ministre tu cuerpo, ministre tu espíritu. No permanezcas con los engendros del enemigo en tu carne. No permanezcas, sino bota, arranca. 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 Arranca tu bendición. Arranca tu libertad. La palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos ha enseñado la verdad. Y esa verdad te hará libre. Que el enemigo no te engañe. En el nombre de Jesús, que te haga fructífero. Que te haga fructífero. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en cada vida. Que haya liberación en tu cuerpo para que ames la palabra. Que haya liberación en tu alma, en tu espíritu. En el nombre de Jesús, para que la gracia y la paz se multipliquen.